con Hola, cámara, todos los que puedan. sí, hola, buenos días a todos y todos. Buenos días y buenas tardes, porque sé que nos están también acompañando de Europa. Para nosotros es un honor ya estar en nuestra última clase de la escuela. Sería súper si podemos poner todos ya para finalizar la cámara, para vernos. Habría sido, bueno, presencialmente habría sido diferente, pero no importa. Entonces, pues nada, pues yo les quiero dar las gracias porque ya conectarse hoy y también por haber acompañado, haber estado con nosotros durante estas 10 semanas. Entonces, hoy no vamos a ver el video, yo les dije la clase pasada que era la última vez que lo veríamos, pero pues hoy es una clase muy especial, no solo porque nos acompaña el doctor Pedro Salazar y también porque es nuestra última clase, sino también porque vamos a ver los proyectos y vamos a compartir en pues, esta última sesión. Entonces, le doy la palabra a los coordinadores para continuar con este especial momento. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a comenzar de una vez. De pronto, Mariela, yo te doy la palabra para que presentes a Pedro y le damos la palabra a Pedro. ¿Les parece? Muchas gracias, Pedro, como siempre, por acompañarnos. Y de pronto, Mariela, si quieres, comencemos de una vez. Bueno, desde aquí buenas tardes a todas y todos y por supuesto siempre agradecer y agradecer particularmente a Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que puede decirse es la casa que vio nacer el ICAL. Y yo siempre creo que hay anécdotas, historias que describen lo que es el impulso de un proyecto como este que estamos terminando hoy, pero que definitivamente tuvo su nacimiento en lo que llamamos en aquel momento el manifiesto del ICAL, y era en un auditorio de la UNAM para discutir los temas del derecho público. Y el profesor von Bogdandi llevaba preparado su tema sobre principios del derecho europeo. Me había preguntado antes de llegar a México varias veces si era un tema interesante, si les iba a interesar a ese público mexicano que él hablara de la Unión Europea y de los principios constitucionales de la Unión Europea. Y yo reiteré en varias ocasiones que sí, que para nosotros el derecho comparado era muy importante y para el Instituto de Investigaciones Jurídicas también. Pero él no dio la conferencia, sino que nos escuchó a todo el grupo de los y las expertas que estábamos en esa sesión y allí surgió el manifiesto del ICAL, es decir, allí definió lo que era nuestro discurso, la lectura que él hacía como un publicista alemán europeo de lo que nosotros estábamos construyendo. Y allí planteó los conceptos claves y las nociones fundamentales para avanzar. Y hoy estamos cerrando nuestro primer curso, que yo le quiero expresar mi gratitud profunda a René Urueña por ser un compañero fiel, constante, que infatigable para llegar hasta hoy, porque el primer proyecto fue en 2017. 3 años tardamos para hacerlo realidad, pero ahora todas y todos ustedes son los protagonistas. No hubiera sido posible tampoco estar hoy aquí sin el apoyo de Laura y sin el apoyo, Rogelio, tengo que decirlo, de tuyo y de tu equipo, porque siempre estás ahí impulsando todas nuestras actividades para aprovechar el tiempo del doctor Salazar. Pues creo que ustedes todas y todos lo conocen, no solamente como director del instituto, sino también como un ser humano que siempre está luchando por la disputa por los derechos. Así que Pedro, muchísimas gracias por estar en este núcleo de la red y por tener hoy la clase de cierre. Al contrario, Mariela, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Laura, María, René, Rogelio, un gusto saludarlos y por supuesto a Mariela, un saludo grande al profesor Armin por allá y me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Voy a, digamos, a proponerles algunas reflexiones pues en el contexto en el que nos encontramos hoy, que creo que es lo que merece la pena que empecemos a hacer. Si a mí me dijeran cómo dar un curso de constitucionalismo en este contexto,
la verdad es que dedicaría las primeras sesiones a identificar cuáles son las bases del proyecto constitucional tradicional. Ya lo sabemos: contención, limitación, contrapeso de poderes, no solo públicos, sino también privados, diría Ferraioli, legales e ilegales, de poderes institucionales y salvajes, en fin, control del poder, diría Diego Valadez. Y en paralelo, todo lo que tiene que ver con la robusta agenda de los derechos fundamentales. Perdón que sea tan básico, todas y todos sabemos de qué estoy hablando, pero sería lo primero que dejaría sentado en el curso, y luego me preguntaría cómo implementar esos instrumentos en el mundo de hoy, que yo creo que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, eso que la teoría propone y que tiene un sentido emancipador, igualitario, libertario, que nos permite imaginar una sociedad de personas autónomas que toman decisiones por sí mismas y viven su proyecto de vida como se lo han programado, en fin, todo ese proyecto moderno, ilustrado, emancipador, ¿cómo aterrizarlo en un contexto como el de hoy? Y la verdad es que lo veo muy complicado. Tengo que decirlo con claridad y sin pesimismo, ¿eh? Yo aprendí de mi profesor, profesor de Norberto Bobbio, no pesimistas, ¿no? Es decir, y manifestar nuestra insatisfacción para intentar transformarla o para intentar incidir en su transformación. Bueno, con esa perspectiva, creo que el contexto actual nos presenta, y disculpen algunas obviedades, pero es mejor tenerlas claras, los siguientes enormes desafíos. El desafío sanitario, que es real, no es menor, y además es un desafío global y es un desafío que se despliega de distintas maneras en nuestras sociedades, pero que nos alcanza a todos y coloca entonces a un derecho social, no un derecho de libertad ni de igual, un derecho social en el centro de la ecuación, el acceso a la salud y a las garantías que le permitan a las personas tener una vida saludable, sin la cual es imposible tener una vida autónoma, ¿no? Ese es un desafío. Siguiente desafío: la concentración brutal de los poderes. Lo que estamos enfrentando es una dinámica en la cual el poder se está concentrando en sede pública, pero también en sede privada. Hay espacios de poder que en contextos de emergencia como el que estamos viviendo tienden a concentrarse, tienden a acumularse y difícilmente van a renunciar al poder que han adquirido. Por ejemplo, las agencias de seguridad en todo el mundo, ¿eh? En el caso mexicano, incluso con un problema serio de militarización, en otros países de distintas modalidades. Es un gran desafío el que enfrentamos, porque esas instancias se están, digamos, haciendo de más poder, están concentrando más poder, y el problema de las corporaciones que adquieren poder es que luego no quieren dejar el poder. O sea, aquí no se trata de una cuestión de voluntad individual o decisión de este o aquel gobernante. Se trata de una situación estructural, institucional, que digamos, que está imbrincada la lógica del poder en sí misma. Y pensemos también en otras instancias de seguridad, de poder privado. Hoy hay una enorme concentración del poder, por ejemplo, en las grandes transnacionales farmacéuticas, nada más por poner un caso, de las que depende no solo una posible primera respuesta al problema que enfrentamos, sino la forma en la que este problema se va a encarar, la manera en la que se va a distribuir las famosas vacunas, la manera en la que se va a, digamos, a incidir en las decisiones de política pública desde el sector privado. No es menor, ¿eh? No perdamos de vista que ahí hay una cosa muy interesante y muy desafiante que pasa ya no por el poder público, sino por la capacidad del poder público para lidiar al poder privado. Y piensen en estas plataformas, piensen en la digitalización a la que nos llevó la pandemia, piensen en las grandes corporaciones que están detrás de lo que hoy nos permite coexistir a pesar de la distancia en el tiempo. Todo lo que supone la transformación digital, que ya estaba ahí, que no era nueva, que algunos ya la anticipábamos,
pero que de alguna manera hoy se volvió nuestra realidad cotidiana, con todo lo que supone. Piensen en la gran cantidad de datos, información, likes que ustedes han dado en estos meses a través de sus teléfonos, de sus pantallas, de sus computadoras. Piensen todo lo que han volcado de su existencia al mundo digital y que hoy se encuentra en algún lado registrado. Ahí hay de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras preferencias, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, de nuestras capacidades económicas y de nuestras ideas, un registro virtual que deja una huella que alguien tiene, que alguien detenta, que alguien administra y que alguien algún día podría utilizar. Bueno, son solo algunos ejemplos de cómo en sede de poder político estatal, en sede de poder privado económico y en sede de poder privado ideológico, y estoy retomando las tres categorías clásicas weberianas, pero actualizándolas al día de hoy, poder político, poder económico, poder ideológico, hoy los poderes globales están más concentrados que nunca. Y entonces bien merece la pena preguntarnos desde el constitucionalismo y cómo los vamos a limitar. ¿Cuáles son los mecanismos, acciones, gestiones que nos permiten cumplir con ese objetivo primigenio de la idea constitucional del poder limitado? No está fácil, damas y jóvenes. Vamos a ver el tema de los derechos. La base fundamental, primigenia, de una sociedad de derechos, es el ABC lo que voy a decir, es una suerte de igualdad, ¿no? Bobbio era muy escéptico de esto. Bobbio decía, cuando hablamos de igualdad hay que preguntarnos entre quiénes y en qué cosa, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Bueno, igualdad entre las personas en las condiciones mínimas necesarias para tener una vida digna y autónoma. Déjenme dejarlo así. Y miren que metí la palabra dignidad, de la que no soy muy afecto porque soy muy laico, pero digna y autónoma. Bueno, en esa lógica, si ese es el principio básico para la construcción de una sociedad de derechos, lo que la pandemia nos está dejando son estragos en términos de desigualdad sin precedentes. Nuestra sociedad global y nuestras sociedades nacionales ya eran profundamente desiguales. La desigualdad en México es indignante, en Brasil, en fin, la desigualdad ya era el tema. Porque además a la desigualdad hay que agravarla con la pobreza, no son idénticas. Entonces, sociedades desiguales y con índices de pobreza altos, pues desde el punto de vista práctico son sociedades incompatibles con el ideal de los derechos. O sea, porque más de la igualdad material básica, mínima, necesaria, pues se desdoblan los demás derechos. Se desdoblan las libertades, se desdoblan los derechos sociales, se desdobla el acceso a la salud, que ya lo decía yo al inicio, en fin. ¿Y qué es lo que nos va a dejar la pandemia? Miren, lo primero que tenemos que hacer, creo, si queremos en verdad pensar en un mundo distinto, es en este instante reconocer nuestro privilegio. Nosotras y nosotros que estamos aquí conectados en una situación de ventales, millones de personas que no tienen acceso hoy a las tecnologías. Y eso que puede parecer una cuestión menor, no lo es. Es una cuestión que si la desdoblamos, empezar a imaginar el mundo que sigue. ¿En qué estoy pensando? Déjenme ubicarme, pero yo sé que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes puede llevarlo al propio, pero sobre todo en América Latina. Hay niñas y niños, 10 años. En las grandes ciudades de México, pienso en la Ciudad de México, por ejemplo, que a pesar de la pandemia y en su socialización, han podido continuar con sus clases
virtualmente, incluso con niveles de educación, porque hay métodos, pedagogías, tecnologías que han permitido desarrollar mecanismos educativos para niñas y niños con un altísimo grado de impacto. Eso ya hay los primeros estudios sobre ese tema. Imaginemos a esos niños en una situación de bienestar socioeconómico garantizado. Niñas y niños que desayunaron antes de entrar a sus clases virtuales, que estuvieron en sus clases virtuales arropados además en un entorno afectivo estable y cálido, que estuvieron además en condiciones de tener su propio espacio, su propia pantalla y después un espacio de recreación en donde viven, en fin, niños del privilegio, niñas del privilegio. Y desdoblemos la experiencia de esos niños con las niñas y los niños de los barrios aledaños excluidos del desarrollo tecnológico. Los que no tienen computadoras, los que no tienen teléfonos, los que apenas lograron acceder a algún tipo de información a través de un aparato de televisión. En México, por ejemplo, el curso escolar público regular se implementó a través de la televisión pública. Sí, pero eso supone cuántas televisiones públicas tienes en casa, dependiendo del número de niños que tienes. Imagina el entorno de vida de esos niños en una situación de estrés doméstico importante, de reducción de espacio, de pocas posibilidades de esparcimiento, y coexisten con los otros niños a pocos kilómetros o metros de distancia. Todavía son niños y niñas urbanos. Y después llevemos eso al interior de nuestros países y llevémoslo a las zonas rurales y llevémoslo a la escuela pública de los pequeños municipios y hagan ese escenario para imaginar la sociedad que viene. No estoy haciendo aquí un llamado, digamos, a la indignación moral, aunque pues sí, indigna la desigualdad. No, estoy haciendo un análisis desde el constitucionalismo transformador para imaginar lo que tenemos que pensar de cara a una sociedad que viene. Una sociedad en la cual las desigualdades del presente inevitablemente se van a potenciar por las condiciones de acceso actual, entre otras cosas, a la educación, a la formación y a la información. Agravemos el tema con el asunto del acceso a la salud y a las vacunas. Y llevémoslo al terreno de quienes van a acceder primero a nivel global y a nivel de nuestras propias sociedades y de quienes ya acceden hoy con mayor facilidad a sistemas, servicios, hospitales, en fin, medicamentos, y quienes no lo pueden hacer y quienes no lo hacen. Bueno, estimadas y estimados compañeros, todo indica que nos vamos a enfrentar a una sociedad en la que la desigualdad se va a potenciar, va a ser estructural y se va a desdoblar en distintos ámbitos. No se va a reducir al ámbito socioeconómico. Se va a desdoblar en distintos ámbitos de la existencia y de la coexistencia humana. Bueno, si esa es la sociedad que sigue, y estoy hablando de algo que sucederá en una década, es decir, que va a madurar en 10 años. No estoy hablando de algo que no les vaya a tocar o que no nos vaya a tocar a nosotros enfrentar. Si eso es lo que sigue, una concentración de poder sin precedentes en estados que hoy han concentrado potestades que no tenían y que en el contexto de emergencia han centralizado decisiones, han desactivado controles, han desmantelado instituciones de contención y han concentrado poder. Y piénsenlo en todos lados, en todos lados. En todos los estados, en todos los países, la pandemia, porque así sucede en los contextos de emergencia, se ha traducido en una concentración de poder público, político. Piensen en la concentración de poder económico de la que ya hablamos y sobre la que no insisto. Piensen en la concentración de poder ideológico a través de las nuevas tecnologías que nos está conduciendo a un mundo que no conocemos y que no sabemos cuál es. Y por el otro lado, por el lado de los derechos, piensen
en el impacto en términos de libertades que va a tener la concentración de los poderes, porque acuérdense que a mayor concentración de poder, menor libertad, y piensen en el terreno de la igualdad. Bueno, a eso nos enfrentamos. A eso nos enfrentamos, ese es el futuro inminente que sigue, y a eso es a lo que un proyecto como el ICAL tiene que dar respuesta. Tenemos que pensar desde los principios, desde los ideales, desde las concepciones básicas que están detrás del constitucionalismo transformador. ¿Cómo vamos a incidir en esa sociedad global y en esa sociedad de cada uno de nuestros países para generar condiciones de mejor calidad de vida en términos generales, pero sobre todo de mayor igualdad para potenciar la autonomía de las personas? Es un desafío enorme. Y la parte interesante es que los principios y los ideales que sustentan al proyecto del constitucionalismo transformador son los mismos. Lo que se nos ha modificado de una manera radical es la sociedad, es el contexto societal en el que vamos a desarrollar nuestras vidas ya ahora y en los próximos años. Y la otra parte interesante es que si nosotras y nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer. Porque nosotros somos la generación adulta, algunos de ustedes, algunas de ustedes muy jóvenes, no tengo duda, pero total, la sociedad adulta a la que nos toca esta coyuntura y que estamos desde el lado del privilegio. Porque ustedes me podrán decir, no, usted no sabe que la pasamos mal en mi casa, usted no sabe que me cuesta trabajo llegar a fin de... No, no me importa. Yo sé que usted está aquí ahorita, conectado a esta hora, dándose la posibilidad de acceder a una charla, una plática, una conferencia a través de un medio digital, desde un lugar que no sé ni siquiera cuál es en el mundo. Porque esa es la parte más interesante. Yo no sé, ustedes no saben si yo estoy hoy en Australia, le decía a mi comunidad la semana pasada. Lo que sí sabemos es que nos pudimos coordinar, ya no en el espacio, pero sí en el tiempo a través de una plataforma virtual. Y estamos pudiendo tener aquí esta conversación y esta reflexión colectiva y común. Y eso nos coloca en una situación de privilegio. Y eso nos hace responsables de nuestro tiempo histórico. María Zambrano, una filósofa que a mí me parece estupenda, alumna de Ortega y Gasset, en fin, una gran filósofa española, en un muy bonito libro que se llama Persona y Democracia, decía, conciencia histórica es responsabilidad histórica. Tener conciencia del momento en el que estamos, tener conciencia de lo que nos está tocando vivir, tener conciencia de lo que se nos viene, nos responsabiliza. Y nos responsabiliza en un sentido práctico, no en un sentido teórico. Nos responsabiliza con nuestro tiempo histórico para intentar incidir en él de la mejor manera posible. Y dado que nosotras y nosotros que estamos aquí conectados, creemos en el constitucionalismo transformador, porque si no, no estaríamos aquí conectados. Es con esos instrumentos con los cuales debemos intentar transformar esa realidad presente e inminentemente futura. Y va a ser en verdad un gran desafío, un gran reto. Es más, temo que sean más los que abandonen los valores del constitucionalismo que aquellos que se mantengan fieles y firmes con los mismos. Y no se trata de una cuestión que se parezca a una ideología religiosa, una cuestión, no. Se trata de ideas muy básicas. Limitar y controlar al poder para potenciar la autonomía, la libertad y la igualdad de las personas. Simple y sencillamente. Pero hacerlo además a través de instrumentos jurídicos y de instrumentos reformadores, no revolucionarios. Y todo eso es un reto grande. Es un reto que nos lleva a defender a las instituciones, pero no por ser instituciones en abstracto, sino por el valor que tiene la construcción de la institucionalidad para la vida estable y pacífica, que nos lleva a entender al derecho, y nada me gusta más que lo que nos convoca aquí, no como un instrumento para conservar el status quo, no como un instrumento conservador. Piensen lo que se ha dicho de nosotras y nosotros los abogados siempre en todos lados, que somos quienes estamos ahí para salvaguardar el privilegio, el status quo.
La denuncia marxista al derecho es lapidaria y brutal y atinada. Y por ahí hay un libro genial de Juan Jesús Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que lo pueden consultar ahí en línea. Ahí, Carlos, no sé si nos lo puedes mandar el vínculo, que es precisamente un estudio crítico del gremio de los abogados, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Bueno, frente a esa visión de las y los abogados como actores conservadores del privilegio, del status quo, lo que nosotros tenemos que hacer es ver al derecho como un instrumento para transformar. Como un instrumento para cambiar la realidad pacífico, pero, perdón, se me quedó pacífico, pero no conservador. Y ahí hay algunas paradojas que tenemos que ir pensando cómo resolverlas. Yo sí creo que el derecho es el instrumento a través del cual se puede incidir en el cambio social de manera pacífica, de manera democrática, pero que lo tenemos que hacer. Gracias, Carlos. Ahí está el vínculo por si quieren ver ese libro. Créanme que es una joyita recién publicada por un investigador muy joven ahí en jurídicas. Les vuelvo entonces a decir, lo que tenemos que hacer es apoderarnos del derecho, retomar las virtudes, ventajas y bondades que tiene el instrumental jurídico y usarlo para incidir, para transformar, para cambiar la realidad. Una realidad profundamente injusta, profundamente desigual, profundamente excluyente, pero que si nos la proponemos y lo tenemos que creer, porque si no lo creemos, más nos vale bajarnos ahorita mismo de la plataforma y decir adiós, ahí se ven. Lo tenemos que creer, la podemos cambiar. Y tenemos que imaginar desde hoy cómo lo vamos a hacer. Y tenemos que empezar a anticipar lo que viene. Cuando esos niños que hoy tienen 10, 9, 7 años, lleguen a la edad adulta en apenas una década, ¿cómo vamos a nosotros haber construido las condiciones desde el derecho constitucional, desde el derecho transformador, para que la desigualdad que se está gestando en estos días, que se está incubando en estos días, no suponga una fractura social que haga que el mundo que sigue es el mundo en verdad en el que solo unos pocos tengan acceso a lo que ofrece la modernidad y que todo el resto sean unos desamparados. Bueno, yo creo que ahí está el gran reto. La verdad es que es mi nueva preocupación de todos los días y espero que sea mi nueva ocupación de los próximos años. Cómo igualar una sociedad que en virtud de un fenómeno tan brutal como la pandemia ha incrementado y va a incrementar sus profundas desigualdades, ¿no? La verdad es que me da muchísimo gusto haberles visto a todas y a todos el día de hoy. Agradezco enormemente la convocatoria que me han hecho para estar con ustedes, donde quiera que estén. Sé que no fue tan técnico lo que hice el día de hoy, pero no quise hacerlo técnico. Lo que quise hacer fue invitarnos a reflexionar en las implicaciones en nuestra convivencia inmediata de lo que estamos viviendo en estos meses y de lo que nos supone a nosotros el estar en donde estamos situados, pudiendo hacer lo que estamos pudiendo hacer y en lo que les espera a las generaciones que siguen, dadas las condiciones y situación en la que estamos viviendo ya el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, René. Mariela, querida, un abrazo enorme. Rogelio, me da mucho gusto haber estado con ustedes y a todas y a todos ustedes. Gracias por su paciencia y cuando menos, entre todas las cosas, ahí les dejo una recomendación de un libro que merece la pena ser leído. Muchas gracias, doctor Pedro. Fue en verdad una reflexión que nos invita a todos a pensar de que estar en la virtualidad, estar, como usted decía, conectados, tal vez no en el espacio, pero sí en el tiempo, es un privilegio y tenemos que reconocer eso y utilizarlo para seguir como siendo un instrumento y servir a los demás. Entonces, siendo así, doctor Pedro, muchísimas gracias. Entonces, hasta pronto. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro.
Bueno, entonces le doy la palabra al profesor René. No, a Mariela, A Mariela. Mariela, a la profesora Mariela. Adelante. No, yo quería simplemente decir que tenemos una agenda que le hemos marcado desde el inicio hasta hoy, ¿verdad, René? Supongo que te sentías igual que yo, diciéndoles, se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Me encantó que Pedro, yo lo quería que él lo escuchara, porque desde nuestra primera clase, donde René y yo les decíamos la introducción, y por qué pensar, y por qué esta conversación, porque es muy exigente, porque todas y todos ustedes son actores y actoras de este proceso. Y entonces yo creo que la reflexión final es toda una agenda. Es la clase de hoy, el futuro del ICAL. Y yo aquí simplemente les cedo la palabra a René, pero como mi última palabra es ratificarles que para el ICAL, en el núcleo, está que mientras seamos tan desiguales, es imposible lograr democracia, es imposible lograr justicia, es imposible lograr libertad. Entonces, en el núcleo y en el corazón del ICAL está precisamente que nuestro discurso académico pueda contribuir. Pero yo también quiero pensar como Pedro, no desde el pesimismo, cuando inventaríamos todo lo que ya se ha creado, observatorios de la pobreza global, redes globales para monitorear la pobreza extrema, ya tenemos un discurso de los economistas, de los politólogos, también en lo jurídico, cuando insistimos en la necesidad de interpretar la indivisibilidad y la interdependencia a la inversa, cuando le damos visibilidad al problema de la desigualdad, cuando se estudian líneas de investigación como el ICAL y el derecho económico internacional. Es allí donde todas y todos ustedes, capaces de de formar parte de una comunidad epistémica que se siente colaborativa y que se siente que puede impactar en la realidad. Yo creo que precisamente de eso es que se trata. Pero como yo había hablado antes de comenzar esta clase, para mí es un placer que sea René quien les conduzca en el resto de la sesión, y ahí tiene la palabra. Bueno, muy brevemente, entonces yo también quiero agradecerle a Mariela, a Laura y a todos ustedes, todos y todas ustedes que se han quedado hasta este momento acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en lo que queda de la sesión, es primero que todo agradecerles. Estamos, pues imagínense todo el recorrido que hemos hecho, todas estas sesiones que hemos cubierto, todas las personas con las que hemos hablado. Ha sido en realidad algo increíble todo lo que hemos logrado hacer en este tiempo. Entonces, en realidad, y si bien es cierto, digamos, la virtualidad nos ha limitado muchas cosas, de otra parte nos ha dado grandes oportunidades como hacer esta escuela. Si no, digamos, si no estuviéramos todos convergiendo hacia las plataformas virtuales, etcétera, en realidad no habríamos podido organizar este tipo de evento, y por lo tanto también, digamos, es como un mensaje de optimismo de las oportunidades que podemos ir desarrollando y aprovechando en este contexto, digamos, tan difícil en el que estamos todos y todas. De otra parte, entonces, María, no te preocupes, ya esta es la última sesión, ya no hay lista de asistencia, ya hoy es libre, porque precisamente hoy lo que queremos es graduarlos. Hoy queremos en realidad celebrar con ustedes que hemos logrado, a través de un esfuerzo. Yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes han hecho un esfuerzo muy grande para estar conectados y conectadas la mayor cantidad de las sesiones, y yo sé que las sesiones en realidad han sido complicadas en el sentido que es mucha información, y sin embargo hay muchos y muchos de ustedes, la mayoría han estado pendientes, aprendiendo, y esperamos interesadas para seguir adelante con estos diferentes proyectos a través de las diferentes redes que hemos presentado en esta sesión, en estas clases. Entonces, en realidad, digamos, yo solamente quiero darles a ustedes la gratitud, mi gratitud, por haber hecho este esfuerzo, por habernos acompañado en este camino, digamos, tan intenso en términos intelectuales, pero también espero muy satisfactorio en términos de las herramientas que podemos desarrollar para transformar la realidad a través del derecho.
porque al final de cuentas constitucionalismo transformador no se llama transformador porque no es un apodo, es en realidad, el objetivo es que sea transformador, y el objetivo es tomar estas herramientas y a través de esta comunidad de práctica que estamos fortaleciendo, movernos adelante para tener un impacto. Y por lo tanto, ustedes van a ver que a través de esta escuela, a través de estas conexiones que estamos haciendo acá, muchas nuevas cosas van a seguir adelante. Entonces, con eso, lo que quiero ya en lo que queda en la sesión de hoy, en realidad es celebrar un poco nuestros logros. Para eso, entonces, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es, quiero que veamos un video de los que, uno o dos videos de los que ustedes mismos han presentado en el Padlet. Los invito a que sigan compartiendo videos, muchos y muchos de ustedes ya lo hicieron, y obviamente no tendríamos tiempo de verlos todos, hay cosas que hay maravillosas, pero entonces lo que queremos es mostrarles uno tal vez para que ustedes vean, digamos, lo interesante, lo mismo que ustedes pueden hacer cuando desarrollan estas herramientas virtuales, su creatividad y su pasión por el derecho. Entonces, no sé, Laura, si de pronto primero hagamos eso y luego les voy a contar un poquito del certificado. Entonces, Laura, si quieres, por favor, podemos compartir, si eres tan amable. Listo, sí, señor. Bueno, entonces antes de compartir, aprovecho también la ocasión para agradecerles al profesor René, a la profesora Mariela, al equipo de Rogelio, a la Universidad de los Andes, que pues está representada por René, y también al Instituto Max Planck, que fue en realidad quienes crearon este espacio. Entonces, en realidad, como decía René, pues los que están aquí, o sea, no va a haber lista de asistencia, este ya es el final de nuestra sesión, y entonces primero les voy a compartir mi pantalla para que veamos, tal vez elegí unos dos corticos Veamos para uno, yo creo. uno, que son cortos, 3 Uno o dos, minutos. sí. Ah, bueno, sí, dos, exacto. Sí, Para verlo. entonces voy a compartirles acá el sonido de mi computadora. Me avisan si no escuchan. Entonces tengo acá Arlet. ¿Escuchan? De Chile, y junto con agradecer la oportunidad de haber participado en este curso, me gustaría hablar un poco sobre el futuro de las temáticas que podrían abordarse en el ICAL. En primer lugar, creo que me gustaría haber visto más en profundidad el tema de las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en particular las garantías de no repetición, que alcanzamos un poco a hablar con la profesora Clara Sandoval, pero me gustaría como quizá haberlo visto un poco más en profundidad. En cuanto a los temas nuevos que se podrían tratar en el ICAL, se me ocurre un poco hablar sobre derechos de la naturaleza en sí misma, desde una perspectiva más ecológica que antropocéntrica, porque la Corte hasta el momento lo ha tratado en relación a los derechos de los pueblos indígenas, pero se podría tratar desde una perspectiva más ecológica, como dije anteriormente, como lo han hecho tribunales superiores en Colombia, por ejemplo, donde se reconoció a la naturaleza como una especie de víctima del conflicto armado y una situación que el Estado debía reparar. También podría incluirse temas sobre derecho animal, que son temas emergentes, donde se discute cuál es la garantía que se les podría dar a estos seres no humanos, pero que sienten y tienen cierta capacidad de agencia. Y también temas relacionados con las tecnologías y la inteligencia artificial, como por ejemplo qué tipo de derechos se les podrían garantizar a robots que puedan tener cierto pensamiento autónomo. En cuanto a conexiones que no se han hecho, considero que la, el constitucionalismo transformador está muy ligado desde un punto de vista teórico con otros desarrollos de las ciencias sociales, como por ejemplo la pedagogía crítica en educación. De hecho, la pedagogía crítica también se llama pedagogía emancipadora o pedagogía transformadora, que se opone a la pedagogía tradicional, y creo que se podría utilizar como una forma de análisis de la educación en derechos humanos cuando hablamos de garantías de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es en general los temas que quería comentarles. Yo en lo personal he investigado sobre educación en derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
y creo que es un tema que se viene en materia de reparaciones. Cada vez más las organizaciones están pidiendo este tipo de reparación en casos en que la situación de violación de derechos humanos obedece a factores de carácter estructural de las sociedades, como por ejemplo la violencia en contra de la mujer y los estereotipos de género. Y creo que es una línea que seguiré abordando yo en mis investigaciones, y espero que todos se motiven a investigar un poco más sobre educación en derechos humanos y pedagogía crítica en el marco de lo que es el constitucionalismo transformador, por supuesto. Eso es lo que puedo agregar. Muchas gracias. Chao a todos. ¡Bravo! Al final me entró un mensaje ahí del chat, pero bueno, muchísimas Tranquila. gracias, Arlet. No sé si te estás ahí, no te puedo ver porque estoy compartiendo pantalla. Voy Pero a, maravilloso, maravilloso. Y si quieres, sí, miremos otro y luego retomamos, hablamos sí, de los dos, ¿te espérense que parece? ahora, no sé qué le pasa. Espérense un momento, voy a dejar de compartir un momento, un Ok, segundo, no me tranquila. demoro nada. Bueno, muchas gracias, Arlet. Creo que fueron varias reflexiones. Voy ahora a compartir de Samuel Orihuela de Bolivia. Entonces, Vale. espérense un segundo. Ya se los comparto nuevamente. Acá, listo. Bueno, creo que ahí ya pueden, listo, va a ¿Qué tal? ponerlo. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Samuel Orihuela Sanabria, yo soy de Bolivia, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Y en principio quiero agradecer nuevamente a los organizadores de este maravilloso curso por haberme permitido participar del mismo. El tema que yo considero que merece mayor estudio para el futuro del ICAL es la relación que existe entre el ICAL y los nuevos procesos constituyentes. En las últimas décadas aparecieron en América Latina las constituciones más bondadosas de todo el mundo. Las cartas constitucionales de Ecuador y de Bolivia marcaron un antes y un después en la forma de entender el papel del Estado y en el alcance de los derechos. Este fenómeno, que pareció culminar con esas constituciones, hoy vuelve a cobrar fuerza y protagonismo con los procesos que se van gestando en Chile y en Perú. Existe, al menos en estos países, una marcada tendencia de dejar atrás y entesar las ya caducas cartas constitucionales debido a que no reflejan la realidad ni las aspiraciones de su gente. En este escenario se avisora la activación de nuevos procesos constituyentes que deben ser entendidos no como fenómenos aislados, sino como la continuación de un mismo proceso latinoamericano. El ICAL puede ser un poderoso instrumento de transformación siempre y cuando sepamos comprender la naturaleza y la importancia de las estructuras y de las instituciones de la sociedad. Cuando se activa un poder constituyente, se mueven y entran en acción las estructuras políticas, económicas y sociales. Es decir, con los nuevos procesos constituyentes se prepara un escenario idóneo para impulsar las transformaciones sociales. Es por esto que veo necesario hacer más investigaciones sobre la relación y la influencia y el impacto que puede tener el ICAL sobre estos nuevos procesos constituyentes, así como también dar cuenta de los posibles problemas o riesgos que esto pueda generar, pues la idea no apunta a crear más constituciones ilusorias que en última, ante su ineficacia, solamente generen frustración y decepción en los ciudadanos. Con la clase de la profesora Miriam Enrique, dimos cuenta del gran trabajo que vienen realizando en el proceso constituyente chileno. La idea es que la nueva constitución reconozca la diversidad del pueblo chileno, así como también reconozca de manera real los derechos de ciertos grupos hasta entonces marginados, como lo han sido las mujeres. El diálogo que se genera en el marco del ICAL no solamente debe estar reservado para los jueces, sino también debe estar al alcance
de los académicos, de los ciudadanos, de las organizaciones, de los colectivos y de las comunidades indígenas. Debemos recordar, por último, que son justamente estos actores quienes de manera extraordinaria se reúnen para debatir su futuro en los nuevos procesos constituyentes. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Estás en mute, Laura. Ya acá hablando, súper emotiva y con el micrófono cerrado. No, les estaba diciendo que va a compartirles un segundo el Padlet, que la verdad son bastantes proyectos. Como decía el profesor René, era imposible como que mostrarlos todos en este instante, pero digamos de que hay varias, ahí los está hojeando, pero pues hay diferentes aproximaciones acerca de este nuevo futuro del ICAL, por ejemplo, los procesos constituyentes, la conciencia jurídica, el método. Bueno, entre otras muchas cosas acá, nuevamente los derechos humanos y el medio ambiente fue un tema que vi que se repitió bastante, el control de convencionalidad. Bueno, entonces aquí la pandemia también, como la relación entre el ICAL con el contexto actual de pandemia. Entonces, en realidad, como les digo, son bastantes videos que era imposible verlos todos, pero sí, digamos que, pues por lo menos de mi parte, vamos a intentar ver todos estos videos porque en serio son unas aproximaciones investigativas que nos comparten a todos nosotros y son nuevos, son de alguna manera ilustran qué se puede seguir en este futuro del ICAL. Entonces, ahora Y lo sí. que va a pasar, perdón Laura y Santo, entonces lo que va a pasar con eso, digamos, de una parte los invitamos a todas y todos entre ustedes que vean los videos de sus compañeros para que se imaginen nuevas vetas, nuevas rutas de camino de investigación. De otra parte, digamos, todos los videos de los Padlets, nosotros obviamente los vamos a ver Mariela y yo, y los vamos a compartir con el profesor von Bogdani para que él a su vez los vea también, y los vamos a compartir con todos los profesores que nos acompañaron en la escuela, de tal forma que a su vez los profesores también vean las ideas que ustedes tienen y puedan, si es el caso, entrar en contacto directamente con ustedes. Nosotros con este Padlet vamos entonces a crear un espacio multimedia para que ustedes tengan acceso a ellos y para ir fortaleciendo nuestra escuela virtual, y adicionalmente a través de la información que tenemos en este Padlet, es decir, de los videos y de los intereses que ustedes manifiesten, vamos a estarlos llamando para seguir desarrollando los proyectos, la red ICAL, los diferentes espacios, digamos, tanto a partir de los Andes como a partir del Max Planck y de las redes de las instituciones que forman parte de la red. Como nosotros ya tenemos su información de contacto, nosotros ya tenemos ahí sus intereses, sus dudas, sus sugerencias alrededor de eso, entonces la idea es, esto es como el Padlet de una parte para que ustedes se vean entre ustedes, uno, dos, para que los docentes, el profesor von Bogdán de Mariela y yo conozcamos también sus intereses, y esto nos sirve entonces en realidad es como un índice para seguir adelante en contacto con ustedes, para saber sus intereses, saber sus pasiones y la forma en que están pensando el futuro, porque en realidad este es el punto en el que partimos hacia el futuro. Mariela. Sí, exacto. Yo creo, bueno, yo me siento tan emocionada. Ya le había advertido a René que tengo un nudo en la garganta, cual graduación de los hijos. Entonces, tengo que decirle, ya me conocen. Siempre he creído además que nadie puede ser mejor profesional que lo que es como persona. Entonces, creo que con esta muestra, como lo decía René, insistirles, no es un tiempo perdido, es todo lo contrario. Fíjense las buenas noticias que creo que se enlazan con los dos videos que escogió, bueno, que al azar escogió Laura, tienen que ver primero el tema de las reparaciones. ¿Se acuerdan que creamos aquí un grupo de reparaciones, cumplimiento, impacto? Efectivamente, vamos a seguir adelante y con el secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra, y con el juez Eduardo Ferret MacGregor ya estuvimos hablando para esta línea de investigación, así que esto seguirá.
pero esto se conecta con el concepto tan valioso que han acuñado el profesor von Bogdandy y René en cuanto a la comunidad de práctica. Entonces ustedes quedan empoderadas y empoderados para esa perspectiva, para desarrollar esa perspectiva. En cuanto a que sea más ecológica la agenda ICAL, ciertamente nosotros creamos el ICAL Medio Ambiente y Cambio Climático y justamente un propósito, y es verdad René, para el próximo programa vamos a tener más clases en este sentido y de hecho Colombia con la sentencia del Río Atrato y otros casos emblemáticos ha sido fundamental, pero después de la pandemia aún más por la relación, lo vimos todos la semana pasada, el secretario de Naciones Unidas llamando a que los estados declaren la emergencia climática. Entonces, absolutamente razón. El derecho de los animales. Les invito a leer a nuestra codirectora Anne Peters, que es una de las voces con el Global Animal Law, y es verdad, pues tendrá un espacio específico esta temática. Inteligencia artificial, esa se la regala todo a mi querido René, porque a mí me cuesta todavía conectarme por el Zoom, perdón, pero es así de simple. Y creo que fue muy importante invitar a la colega de Chile. Con la pedagogía transformadora y emancipadora hicimos el evento, uno de los últimos coloquios, justamente en perspectiva de género y contra la violencia por el caso Guzmán contra Ecuador, tan reciente de la Corte. Y lo queremos plantear desde la perspectiva de educación en nuestras escuelas para niñas, niños y adolescentes. Entonces, por favor, todo lo que haya en esta materia hay que enriquecerla. Y los procesos constituyentes, y con esto cierro, tenemos una puerta abierta frente al proceso constituyente de Chile para incidir en que se consagre la apertura, esa estatalidad abierta, para que la primacía de los derechos humanos esté absolutamente regulada y garantizada, pero además para que sea un espacio plural, porque yo tengo que decirles como venezolana que cuando el proceso no es inclusivo, la constitución resultante podrá tener un catálogo y avances en derechos humanos, pero no va a garantizar la inclusión, el diálogo y el pluralismo. Entonces, sí es verdad que tenemos en la región procesos, la reforma de México es una ocasión extraordinaria, el próximo año 10 años de la reforma constitucional, la celebración de la Corte Constitucional de Colombia. Aprovechemos todas las fechas emblemáticas para que el discurso vaya en la línea que nos decía Pedro, cómo estamos repensando y refundando el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interamericano y el derecho nacional, siempre a la luz de este nuevo paradigma de las transformaciones progresivas incrementales. Yo estoy emocionadísima, que puedo decir, tenemos una agenda y un trabajo, no nos van a dejar ni siquiera celebrar la Navidad, porque esto ya nos lleva a ir a ver todos estos videos. Bueno, perfecto. Entonces yo creo que para que vayamos cerrando, entonces les sugiero, vamos entonces, Laura, si tú me ayudas, entonces ustedes, las personas que cumplieron los requisitos van a recibir este diploma. Laura, si me ayudas proyectándolo de pronto. Listo. Y entonces, bien, perfecto. Listo. Y entonces, a ver, ¿quién Ahí están viendo la pantalla. Ahí estamos viendo perfectamente. Sí, señora, perfectamente. Entonces, ustedes van a recibir digamos, el certificado va a tener su nombre y ustedes van a recibir este certificado. Y la idea es, digamos, estamos en realidad muy contentos de poder compartir con ustedes este momento, digamos, que es clave para nosotros. Y pues digamos, vamos a leerles en términos generales las personas que van a recibir el certificado, que nos acompañaron durante este tiempo. Si hay alguna duda respecto a la asistencia o algo así, si su nombre no está acá y ustedes consideran que debe estar o algo así, simplemente entren por favor en contacto con Laura directamente y eso se puede solucionar
fácilmente, nosotros tenemos todas las listas, eso no hay problema. Entonces, bueno, este certificado va a ser otorgado a Carlos Ernesto Alonso Beltrán, a Ariana Contrina Morey, a Gabriela Andrés García Bolaño, a Agustina Nucci, a Alejandro Daniel Granadillo Rodríguez, a Agustina Castañeira, María Alejandra de la Isla Portilla, Claudia Ivette Amezcua Rodríguez, Anabel Soledad Papa, Ana Elisa Samayoa Guzmán, Ariel Adolfo Pérez Augunel, Arlet Belén Reyes, Athina Vanessa Guatesique, a Dana Isabela Ávila, a Juan Diego Balaguera, a Pedro José Barrios, a Cindy Gabriela Aguilar, a Cecilia Belén Caleño, a Camilo Fernández, María del Carmen Jasso, Camilo Andrés Acosta, Danuta Rafaela Nogueira de Sousa, Diana María Arenas García, Diego Rico, Diego Fernando Solís, Jean André Dubón, Eduardo Andrés Estrada, Felipe Hurtado, Flavia Copia, Guillermo Eduardo Álvarez, Gabriel Ricardo García, Joao Gabriel Archegas, Melanie Gertner, Gretel Alexandra Mejía, Isabela Monsante, Ivonne Michelle Osorio, Jessica Barragán, José Nicolás Albornoz, Josefina Aguilás, Dianco, Giovanna Cristina Velasco, Juan Sebastián López, Juan Camilo Gutiérrez, Juan Diego Gómez, Juanita Giraldo, Juan Camilo Gutiérrez, Karen Vanessa Peláez, Liliana Caballero, Oscar Riaño, María Camila Mora, María Gabriela Valenzuela, Oscar Osorio, María Paula Ramírez Hernández, María Alejandra Vega, Martina Olivera, Carlos Humberto Martínez, María Luisa Gómez, María Micaela López, Camila Morales Osorio, Natercia Cristina Manzano, Natalie Juliana Martínez, Valentina Isabel Navarro, Débora Abigail Nich, Oscar Felipe Merchán, Paloma del Campo, Pamela Alexandra Escudero, María Paz Díaz, Patricia Cruz, Piero Nicolás Toico, Raquel Muciño de Moura Fe, Renata Elena Sousa Batista de Acevedo Rudolf, Daniela Martínez, Rosalis Fabiana Díaz, María Paula Rueda de Santos, María de los Ángeles Salas, Samantha Geraldine Solano, Samuel Alex Orihuela, Andrea Schuster, Valentina Mauri, Sergio Severiche Velázquez, Sonia Milena Dueñas, Fernanda Sujei Pacheco, María Alejandra Tejedor Cáceres, Ana Valeria Romero, Sebastián Blanco y Vanessa Carolina Paviolo. Estas son las personas que van a recibir el certificado. Si hay alguna duda o algo así, en todo caso, por favor, entren en contacto con nosotros. Sabemos que puede haber alguna duda con las listas o algo así, pero en todo caso, estas personas van a recibir el certificado esta misma tarde. Los felicito y en realidad quisiera que abriéramos nuestros micrófonos para aplaudirlos a todos y todas ustedes. Entonces, por favor, abran sus micrófonos y apláudanse. Se lo merecen. En realidad, hicieron muy bien. Felicitaciones. Excelente. Entonces, bueno, muchas gracias. En realidad fue un largo recorrido. Mariela, muchas gracias por tu ayuda. Muchas gracias. En realidad es un gran logro lo que todos y todas ustedes están haciendo. Les agradezco su trabajo, les agradezco el esfuerzo, les agradezco el compromiso. Y bueno, como ya les dije, solamente el... Profesor René, no lo escuchamos. Se apagó él. Ya, perdón. Entonces les decía que esto es solamente el primer paso en una conversación más amplia que va a continuar y particularmente alrededor de sus videos en el Padlet, de sus videos y sus comentarios en el Padlet. Si hay alguno o alguna que se siente tímido o tímida respecto a los videos, igual comenten por escrito en el Padlet, porque en realidad de ahí vamos a continuar conversaciones muy detalladas y muy individuales con cada uno y cada una de ustedes. Entonces, por lo tanto, los invitamos de manera muy especial a trabajar sobre el Padlet o a simplemente poner una nota sobre lo que les llame la atención para nosotros y particularmente yo tener un mapa mental de sus países, sus intereses, sus cosas, sus trabajos, para ya a partir de eso comenzar a desarrollar proyectos más específicos con muchos y muchas de ustedes. Por lo tanto, les agradezco muchísimo. Esto probablemente
muy seguramente, perdón, no va a ser lo último que sepan de nosotros, de Mariela, del Max Planck, de Laura y particularmente de mí. Entonces, muchas gracias a todos y todas y felicitaciones. Se merecen lo mejor y ya pueden irse a descansar a sus fiestas ya con sus diplomas y ya saben si hay algún tema de los diplomas o algo así, entren en contacto con Laura directamente, eso no se afanen, ¿listo? Muchas gracias y bueno, felicitaciones. No sé, Mariela, ¿dónde estás? Si ya se fue a secarse las lágrimas a otro sitio, pero si no, estaba que lloraba, Mariela, estaba que lloraba. Aquí me quedo y ahí seguiremos, como dice René, él está claro en eso, ¿no? Este es solamente un punto de llegada que se convierte en un nuevo punto de partida. Maravilloso. Entonces, bueno, felicitaciones. Y Laura, tú puedes sacar una foto de poner así todas las caritas y puedes sacar una fotico de los que alcanzamos a salir. Sí, ¿Sí listo, puedes? sí, señor. Igual ahí la otra vez Juan Camilo me ayudó tomando las fotos, entonces también te va a pedir que me ayudes con eso. O sea, Eso. gracias. Todas las caritas que salgan porque son varias, entonces sí puedes, todas las pestañitas. Bueno, listo, entonces ahí estén Listo. todos listos, sonrían. Gracias, Juan Camilo. Bueno, ahí les... 1, 2, 3. Rogelio también, que es maravilloso. A ver, me confirmas, Juan Camilo, porque no sé si la está tomando, ¿sí? Listo, ahí está Rogelio, listo. Bueno, ahí sí, los que porfis todos pueden ser backup, ahí nos ayudan. Entonces la segunda pestaña, bueno, sonrían todos otra vez. Sí, tú, Juan Camilo, ves sacando las diferentes pestañas si eres tan amable, para hacer después un mosaico. ¿Listo? Y bueno. Sonrían. Acá es más fácil coordinarlos. Sí, si no tocaría, córrase. Bueno, espero que hay cualquier persona que quiera, Cecilia, Danuta, Martina, que me pueda también ayudar, súper bien. Bueno, no me tomo las fotos, entonces toca que me ayuden con eso. ¿Listo? Juan Camilo, me avisas. Listo. Perfecto. Gracias, Listo. Juan Camilo. Entonces, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Les deseo entonces una bonita Navidad. Felicitaciones y hasta luego. Muchas gracias. Chao. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Denos mucha fuerza. Muito obrigada, foi demais. Tchau, muchas gracias. Foi muito bom, tô emocionada. Tchau. Chao, gracias. Abrazo grande para todos y todas. Muchas gracias. Chao. Obrigada, professora Mariela. Muchas gracias. Nos quedamos un minuto. Vale. Listo. Si quieres, Mariela, te llamo en un minuto porque es que tengo que entrar ya a otra reunión. ¿No te puedo llamar en 45 minuticos? Después tenemos lo de a las 6, no dejes de conectarte, porfa, para el saludo y Laura también. Nos mandas el enlace. Bueno. Listo. Chao. Bueno. Chao.